Las orquídeas, como cualquier planta, tienen requerimientos que se deben atender para conseguir un buen crecimiento y una buena floración. El éxito con estas plantas depende del manejo que se les dé desde el primer momento. Las orquídeas son plantas diferentes al resto de las que conocemos. Tienen necesidades diferentes y requieren manejos especiales para su cuidado y cultivo. ¿Cómo las siembro? Debemos tener una buena limpieza desde el momento en que empezamos a cultivarlas. Para la siembra requerimos de una matera limpia, un medio adecuado y un buen drenaje. Daniel Piedrahita, un experto en la materia, nos conducirá de una manera fácil en estos primeros pasos. Principalmente utilizamos cáscara de pino, utilizamos piedra y la cáscara de pino la usamos en diferentes tamaños o grados para tener diferentes permeabilidades para los diferentes tipos de orquídeas. Hay diferentes tipos de materas, de barro, plásticas y canastas y palos. Y la que más me gusta a mí es la plástica, por su limpieza, porque genera un orden, porque hace un efecto decorativo. La orquídea debe sembrarse primero con muy buen drenaje, con una piedra en la base para que le dé soporte y para que genere filtro. Después un medio grueso en la parte media y después un medio más delgado en la parte de arriba, donde el sistema radicular se va a desarrollar bien. Si sembramos la orquídea en el sentido contrario, los brotes nuevos de la planta, que es en el momento que se siembra, van a estar pegados a la orilla de la matera. Entonces esos brotes no van a tener un sistema radicular bueno, porque no tienen la suficiente cantidad de medio para desarrollarse y inmediatamente nos va a exigir un cambio de matera de nuevo. ¿Qué es un medio de cultivo y cuál se debe utilizar? Es aquello que vamos a utilizar en lugar de la tierra en donde generalmente se siembran las plantas. Como las orquídeas en su mayoría no necesitan tierra, pues la humedad las daña, entonces como medio debemos utilizar elementos diferentes. Las orquídeas, como son epífitas, necesitan un medio muy drenado para evitar que tengamos problemas de raíces. Aquí el medio que utilizamos es cáscara de pino. La cáscara de pino lo usamos porque es muy duradera y no tenemos que cambiar el medio muchas veces. Cuando yo tengo plantas que son terrestres dentro de las orquídeas, lo que hago es mezclarle al medio delgado un poco de musgo sphagnum, ¿correcto? Por ejemplo, los pafios son de tierra y por eso necesitan el sphagnum para que tengan mayor humedad. En plantas que tienen bulbos grandes y que son de tierras muy calientes, necesitan un medio de cultivo muy grueso para que su sistema radicular se desarrolle bien en ese suelo. Para plantas como las josefinas o miltoniopsis, son plantas que tienen un sistema radicular muy pequeño y por eso necesitan al final de la matera un medio de cultivo más pequeño, pero todo sigue siendo cáscara de pino. Aquí tengo unos oncidium que se nos están desarrollando bastante bien con grava, con piedra. Tiene una ventaja, es que nunca hay que cambiarla y el sistema radicular, como lo podemos observar aquí, se desarrolla bastante bien. Otro medio de cultivo que nosotros lo usamos es en las materas, de estas de canastas, usamos musgo que lo echamos a lo alrededor porque son plantas que necesitan mucha humedad. Ese musgo hace de que se retenga un poco más de humedad. Y otras formas de cultivo es en palos
cuando la planta no admite ninguna humedad en el sistema radicular. Entonces las ponemos en palo y son plantas generalmente de mucho calor. Es muy usado entre la comunidad, usan las boñigas, casi siempre la ponen en las catleyas, en las partes, en las tapias, digámoslo así, usan mucho las señoras, siembran en teja y echan boñiga. Esa boñiga es muy buena, pero tiene un riesgo grandísimo, es de que esa boñiga puede generar pudrición en las matas, y cuando hay pudrición podemos matar la mata fácilmente. Simplemente el material ideal es que tenga bastantes aristas, para que las raíces tengan donde pegarse esas aristas. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en estas piedras podemos ver de que son piedras de cantera, trituradas, para que todas estas esquinas la raíz se pueda pegar. Y una cosa muy importante de los medios es que nos debe durar mínimo 2 años, porque si este medio de cultivo dura menos de 2 años, esto se descompone, como es un material vegetal, al descomponerse hace de que después me tape los drenajes de las materas, ocasionando encharcamientos, asfixia radicular y muerte de la planta. Cualquier medio es bueno siempre y cuando dure mínimo 2 años. Hay otras personas que les gusta cáscara de coco, icopor, sembrar todo en icopor. Hay otros que utilizan un poquito de cascarilla, un poquito de triturado, pero lo ideal para mí es, aquí en Colombia nos conseguimos fácil este medio que se nos proporciona fácil en los montes y nos dura 2 años. ¿Cómo controlar la humedad? A las orquídeas no les gusta la humedad, por lo tanto debemos controlarla, pues de no ser así, estamos dejando a la planta indefensa ante las plagas y los hongos, e incurriríamos en el riesgo de que sus raíces se llenen de agua y nuestra planta muera. Se debe regar en verano 2 veces a la semana, en invierno 1 vez semanal. Debemos regar lo suficiente para que todo el medio quede remojado. Cuando uno está remojando hay que bregar a que el agua pase por todo el medio y que bote lo que más se pueda. Con eso estamos logrando botar las sales y los excesos de fertilizantes que puedan quedar en el medio. Los cultivos grandes tienen riegos automatizados donde permanentemente simplemente abren una canilla y hay unas nubes que salen todos los días y echan el agua. Nosotros aquí preferimos hacerlo manual, con el objeto de que el operario que maneje el cultivo esté visitando mata por mata cada vez que esté regando. Es mejor que la riegue todos los días, porque hay esos sistemas de poner botellas en las matas volteadas llenas de agua. Eso no es bueno, porque la planta debe secarse todos los días después del riego y no permanecer húmedas para evitar pudrición de raíces. Siempre regar en las mañanas. ¿Por qué? Porque necesito que la planta y todo el sistema radicular se seque en la noche. Si permanece húmedo el sistema radicular en la noche, podemos tener problemas de pudrición de raíces. ¿Cómo las alimento? Estas requieren dosis mínimas de fertilizantes foliares, abonos comunes que sean balanceados. El nitrógeno es importante, otros de liberación lenta que les ayudará a despertar rápidamente. Los fertilizantes que se deben usar en las orquídeas son de varios tipos. El que más se usa es el osmocote. El osmocote es un fertilizante completo que tiene, la característica que tiene importante es que es de lenta liberación. Este fertilizante se aplica cada 6 meses. ¿Cómo se aplica? Se aplica alrededor de la matera estos granos
cada 6 meses. Otro fertilizante que usamos es un fertilizante líquido completo también, que se aplica semanalmente con la bomba de fumigación a la parte única de las raíces, ¿correcto? En esta zona. Y tenemos unos fertilizantes foliares, que es otro completo también, y uno a base de calcio. El calcio foliar es muy importante. Los foliares se aplican, como su nombre lo indica, fumigado. Es un abono que es completo, que tiene todos los elementos menores y mayores, y se aplica semanalmente. El exceso de fertilizante puede generar toxicidades. Uno debe aplicar lo justo y que no se nos vaya la mano. El mejor síntoma de una planta cuando está careciendo de fertilizante es que se pone amarilla, las flores cada día son más pequeñas y los bulbos o las nuevas hojas que están saliendo de la planta son más pequeñas que las anteriores. Aquí tengo dos plantas que se va a ver clara la diferencia para que las personas sepan cuándo falta un fertilizante. Por ejemplo, esta planta es una planta que nos muestra que está más amarilla, es una planta que muestra que los crecimientos anteriores, la planta va creciendo y el último crecimiento fue solamente de este tamaño. Se nota que este año esta planta ha sido mal fertilizada y tenemos una flor pequeña. En esta otra planta es una planta bien fertilizada porque nos muestra los crecimientos de los años anteriores, que cada año ha ido mejorando. Nos muestra mucha fertilidad y una exuberancia en su sistema radicular. Esto es un indicativo de que la planta está contenta y está sana y bien comida. ¿Cómo las protege de sus enemigos? Sus orquídeas nuevas son apetitosas para los insectos, las bacterias y los hongos. Tiene que estar pendiente de: las bacterias vendrán por exceso de humedad. Los hongos vendrán por la misma causa anterior. Los insectos vendrán a comerse las tiernas hojas y tallos de tu orquídea nueva. Hay que hacer varios manejos culturales y de manejo de vivero. Lo más importante es la aireación, la luz, el exceso de humedades. Si eso lo manejamos bien, no vamos a tener problemas. Por ejemplo, si ustedes ven aquí este invernadero, la separación que tengo entre las matas es muy importante para promover las tres cosas que te acabo de decir. Las plagas más comunes que se presentan en la orquídea son el pulgón, que hay que estar muy pendiente de él porque es un promotor de virus. Él es el que me transmite el virus entre mata y mata. Las babosas y caracoles, yo diría que son las plagas más graves que tienen las orquídeas. Los hongos son un problema bastante grande en las orquídeas. Aquí tengo una mata, por ejemplo, con botrytis. La botrytis es estas manchas cafés que se presentan en la flor. Esto es debido a falta de ventilación y falta de aireación y exceso de humedad. Por eso nunca una planta puede dormir por la noche con humedad. Otro problema grave es las bacterias y los virus. Esos son los dos problemas más graves que tiene el cultivo, porque esas son capaces de matar la planta. Las bacterias, ¿cómo las detectamos? Empieza a ver, las hojas se vuelven, toman un color café y un olor fétido. Esa planta se debe quitar toda la parte afectada y botar esa parte afectada y desinfectar la planta con una especie de yodo o algo, nos ayuda a desinfectarla. Y los virus, cuando detectamos virus en orquídeas, esa planta lo más recomendable es quemarla. Esta es una planta que tiene problemas de virus. ¿Cómo la detectamos los problemas de virus? Está mostrando en su forma la flor unas coloraciones blancas que no son naturales.
esto es una planta que tiene virus. Esta planta no nos habíamos dado cuenta que tenía virus hasta que nos floreció. Esta planta hoy mismo debe ser retirada del cultivo y quemada. Las que tienen bacterias y hongos, lo primero que deben hacer es colocarlas en un lugar bien aireado, quitar todas las partes afectadas, todo, que quede absolutamente la planta sana, y de pronto hacerle una inmersión en un agrodine para que la planta que tiene bacterias no le siga el problema. Pero lo más importante en un cultivo es visitarlo permanentemente, varias veces en la semana, y cuando uno detecta que tiene las flores, por ejemplo, estas flores ya pasaron porque ya floreció, hay que empezar a quitarle todas las partes secas que tenga la planta. Todo esto para que la planta no siga con problemas de hongos a futuro. Si tenemos problemas de hojas amarillas, por ejemplo, yo busco una planta que tenga hojas amarillas, pues no la veo por acá, pero se deben quitar todas las hojas amarillas. ¿Listo? Y así garantizamos un cultivo sano. Mi propuesta es, no hay que fumigar con mucha cosa, no hay que hacer muchas cosas raras, simplemente visitarlas permanentemente, quitar hojas viejas, quitar flores malas, quitar todo lo que no sea bueno para la planta y mantenerla en un lugar fresco, aireado, con buena luminosidad, y así tendremos un cultivo sano y una planta sana. Asegúrese que sus orquídeas están recibiendo la iluminación que realmente necesitan. Dependiendo de la especie que tengas, deberás conocer la cantidad de luz que necesitan. Si no sabe, ofrézcales una iluminación media y ellas se encargarán de decirle si es mucha luz o poca luz. Generalmente, cuando las tiene en condiciones de mucha luz, se queman o se ponen amarillas. Cuando les está ofreciendo poca luz, las verá de un color verde oscuro. Las orquídeas, como son naturales de los montes, no debemos exponer las orquídeas a un exceso de luz. Por esta razón, en los invernaderos siempre se coloca polisombras o saranes. Lo ideal es que sea del 66-70% de sombra. La luz ideal que necesita una orquídea es como la luz que genera la luz que hay debajo de una mesa. Esa es la luz ideal. El exceso de luz, podemos tener problemas de golpe de sol en las hojas, y la falta de luz, o sea, una sombra excesiva, tenemos problemas es de que no nos florecen casi. Por eso la luz debe medirse bien para cada planta. Ahora, hay plantas que requieren más cantidad de luz y otras que menos. Por ejemplo, hay unas especies, un género de orquídeas que se llaman dráculas. Estas dráculas se ubican en el invernadero debajo de las mesas. ¿Por qué? Porque en los montes se encuentra en la base de los árboles, en la base de los troncos de los árboles. Por esta razón, las colocamos debajo de las mesas. Y las orquídeas que necesitan más luz, les colocamos menos harán y son las que más expuestas están. En el momento en que una planta va a iniciar floración y yo quiero que tenga una excelente flor, lo que hacemos es levantarlas en la mesa para que esa planta le toque la mayor cantidad de luz posible y así nos florezca lo máximo posible. Cuando tenemos ambientes demasiado oscuros, cuando estamos en un apartamento y tenemos plantas en los apartamentos y que vemos que no hay lugar bien iluminado para las plantas, podemos prender luces en ciertos sitios o poner las flores, las matas muy cerca a las ventanas para que logremos la luz necesaria para las orquídeas. La disposición de la planta es muy importante frente a la entrada y salida del sol. La planta, yo tengo que lograr una mayor cantidad de luz donde cuando el brote que me está saliendo aproveche esa luz lo que más pueda. Por esa razón, ubico la planta
el nuevo brote de la planta la ubico hacia el poniente para que ese brote tenga la mayor cantidad de luz y se exprese bien. Y sus flores también van a ser de mejor tamaño, de mejor calidad y sin problema de botrytis porque están lo más aireado posible. Por esa razón yo pongo las plantas cuando están iniciando floración en un pote sobre ellas para que estén separadas del resto y así tenga una excelente floración. ¿Cómo detectamos que una planta tenga exceso de iluminación? Cuando la planta está excesivamente amarilla o se ve diferencia el amarillo de esa planta frente al resto. Por ejemplo, aquí tengo una planta que si la vamos a comparar con una planta que tiene muy poca luz, aquí vemos dos colores muy diferentes. Este está muy sombreado, muy verde oscuro y por esa razón esta planta quiere decir que está en demasiada sombra. Cuando una planta tiene demasiada sombra, la planta se dedica a echar hojas muy verdes y muy poquita flor. Al revés, esta planta está muy amarilla, para mí le hace falta más sombra y el resultado es, tengo hojas amarillas, exceso de floración. Muy buena floración, pero de mala calidad por el exceso de sol que tengo. Trasplántelas cada 2 o 3 años. Las orquídeas caminan por la matera cada cierto tiempo y tienes que cambiarlas para que sus raíces no empiecen a sufrir y para que tu orquídea no pierda estabilidad. El momento exacto ideal del trasplante es cuando la planta comienza a emitir unas nuevas raíces. Estas nuevas raíces, si yo lo hago en este momento, que es el momento ideal, al trasplantarla, esas raíces van a gozar de un medio ideal y en un lugar ideal de la matera. Y van a gozar de que esta nueva brotación que va a salir posteriormente va a ser una brotación con toda la fortaleza para tener una buena calidad de flor en el futuro. El otro motivo es porque ya pasó 2 años y el medio de cultivo, que es esta cáscara de pino, ya puede estar muy podrida y se volvió tierra, lo cual me taparía el drenaje. Y otro problema es que a los 2 años también los abonos, como yo he fertilizado cada mes y cada semana y cada 6 meses, este material va absorbiendo esos fertilizantes y con el tiempo se vuelven sales y esas sales son tóxicas para la planta. Por esa razón se debe cambiar el medio cada 2 años como máximo. El equipo que se necesita para el trasplante. Este soplete, al yo calentar la tijera y quemarla al rojo vivo, estoy garantizando de que los virus que pueda tener una planta no se la voy a trasplantar a pasar a otra planta. Una vez hecho, ya tengo el material desinfectado. También necesitamos la etiqueta y el lápiz para siempre tener marcada la mata, cuál es la especie de la planta para nunca perder ese registro. En esta etiqueta siempre va el nombre de la planta y la fecha de trasplante. También necesitamos alambre para tutorar, por si de pronto es una planta demasiado grande, se tutora la planta aquí para evitar de que ella se caiga para un lado o para el otro. No todas lo necesitan, pero si lo necesitan se les pone. A continuación les voy a explicar cómo procede el trasplante. Inicialmente todo debe ir en un papel periódico para evitar contaminación. Soltamos la planta de la matera, quitamos todo este material, con la tijera ya desinfectada le procedemos a quitar todo el sistema radicular viejo que tenía, porque ese sistema radicular, si yo se lo dejo a la planta, en el futuro se va a podrir ese material, esas raíces. Una vez cortado todo el sistema radicular viejo, inmediatamente procedo, boto el medio viejo, lo boto y ya procedo. Vamos a cambiar de matera, una matera como yo les había dicho anteriormente,
las catleyas ojalá que tengan bastantes orificios para que sea muy aireado. Vamos a poner en la base triturado y copor para que no sea muy pesada la materia. Procedemos a poner en la parte de atrás, la parte más hacia el borde. Voy a quitarle este huevito que no está de muy buena calidad. Es el momento ideal de hacerlo. La ponemos en la parte de atrás de la mata, que son los bulbos más viejos, se pone contra la matera y ya procedo a rellenarla con el medio de cultivo ideal para catleyas, que es un medio grueso para que quede bien aireado. Hacemos así para que se compacte un poquito y para que el medio esté por todos lados. Una vez hecho eso, separamos, no podemos ahogar tampoco con medio el cuello de la mata, y una vez terminado vamos a pasar la etiqueta que tenía la planta a la nueva planta. La ponemos aquí y ya la planta quedó trasplantada. Voy a ser muy insistente en el momento ideal de trasplante. Ustedes vieron las raíces nuevas cuando se hace, porque si ustedes lo llegan a hacer con una mata en estas condiciones, porque tiene un brote nuevo, pero después ustedes cómo van a ser capaces de meter este sistema radicular dentro de la matera. Si se hace, habría que cortar todas las raíces y este nuevo brote se perdería o sería de muy mala calidad. Hay que esperar a que estas raíces nuevas, a esta planta que se sembró, estas raíces empiezan a colonizar el medio de cultivo. Entonces hay que esperar unos 15 o 20 días y inmediatamente se hace la fertilización con el osmocote por el frente de la matera, que es donde van a estar todo el sistema radicular nuevo. ¿Cómo las protejo de la brisa? Algunas orquídeas detestan la brisa fuerte a su alrededor. En este caso, esta brisa las deseca y las marchita rápidamente. Evite las corrientes fuertes de viento. Es muy importante la ventilación en las orquídeas. No nos olvidemos que las orquídeas están en los montes, por eso necesitamos una buena ventilación. Aquí en el cultivo lo que hacemos es al mediodía, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, abrimos todas las puertas para promover ventilación y para que las hojas de las plantas se estén moviendo, para simular un ambiente natural y promover una aireación a todo el cultivo y lograr así de que se sequen las raíces en el día después de las remojadas. Es muy importante, por ejemplo, en las catleyas, que son plantas epífitas, que tengan las materas agujeros para que haya mayor ventilación de las raíces, promueva más rápido el secado de la planta y hacer así de que todas las raíces ocupen la materia muy bien. ¿Cómo reproducir una mata? El clima tropical es especial para las orquídeas. La propia naturaleza nos ofrece todo lo que ellas necesitan para su desarrollo. Por consiguiente, estas se reproducen fácilmente, aunque todo depende del manejo que se les dé. Las orquídeas se reproducen por 3 métodos diferentes. El que usan los cultivos industriales y las grandes empresas lo hacen por meristemo. Estos son unas plantas sacadas por meristemo, donde todas son igualitas a su madre. ¿Cómo se logró esto? Se cogió una planta ideal, muy buena, y se lleva a un laboratorio. El laboratorio saca tejido de esa planta y lo reproduce in vitro en el laboratorio, y después nos entregan plantas a los cultivadores de la planta ideal que queríamos. Ese es un método masivo, digámoslo así. Hay otro método que es el método de la semilla, la reproducción por semilla. ¿Cómo hacen? Una persona que le guste 2 plantas mucho y que las quiera saber cómo es su descendencia entre ellas 2, fecunda una planta con la otra y logran las cápsulas
que aquí se están formando, y una vez estas cápsulas estén ya para reventar, esas cápsulas se le mandan a un laboratorio para que ellas las hagan brotar y luego le entreguen a uno plantas pequeñitas para su crecimiento. Y el método más común y más utilizado es el método de deshijar una planta. Una planta, ¿cuándo se deshija? Cuando la planta ha adquirido un muy buen tamaño y ya se pueden ir sacando o deshijando o sacando plantas de una madre. Por ejemplo, les voy a mostrar. Esta es una Masdevallia que ya tiene muchos hijos. Estos son los brotes nuevos o hijos. Entonces uno lo que puede hacer es, obviamente, siempre se desinfecta la tijera antes de hacer algún procedimiento. Una vez ya esté quemada, ya estamos tranquilos que no vamos a tener ningún problema y empezamos a partir la mata donde aquí vamos a secar pequeñas plantas. Entonces aquí tengo una planta con un nuevo hijo, donde aquí ya tengo la resultante de una planta. Tengo otra salida, aquí veo que vienen otros hijos, la podemos partir en este sentido y también tenemos otra nueva planta con su nuevo hijo y nuevas raíces. Y así me puedo ir resembrando. Podemos partir esta aquí y aquí tengo otro hijo nuevo que va a ser la cabeza de la mata, digámoslo así. Aquí veo que tenemos otro espacio donde tenemos otra mata y aquí podemos partir otra por aquí. Donde tenemos otro hijo y aquí tengo la mata resultante donde le quitamos el exceso de raíces y le dejamos estas raíces nuevas donde viene aquí el otro hijo. Entonces de una planta que teníamos sacamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 matas nuevas. Esa es la forma más fácil de reproducir las orquídeas. ¿Cómo sembrar orquídeas en un árbol? ¿Qué árbol es bueno? El árbol donde montar la planta o atar la planta, como prefiera, debe ser un árbol que no sea resinoso, pues las raíces odian las resinas. Procurar que no sean maderas rojas porque tienen taninos y las raíces paran de crecer. La corteza debe ser un poco porosa. Los árboles que uno debe elegir son aquellos que generen una sombra más o menos ideal para la planta, que sea de un sombrío del 60%, que tenga una corteza corchosa para que su sistema radicular se pegue bien a la planta y para que tenga el lugar donde las queremos poner sea el ideal para que tenga también una excelente floración. Aquí tenemos el método que se utiliza para sembrar la planta es simplemente se coloca la planta dirección poniente para que tengamos las mismas condiciones que vimos anteriormente, para que tenga la mayor cantidad de luz y simplemente se pone una especie de polisombra o de sarán para que albergue la mayor cantidad de raíces posibles y después estas plantas naturalmente, aquí vemos la emisión de raíces que ellas van abrazando el árbol y se van acomodando a él. Uno debe saber el origen de la planta, en qué parte del árbol ha crecido esa planta en su estado natural y uno bregar a simular ese mismo estado. Como les dije anteriormente, a la base de los árboles colocar las dráculas que necesitan mucha sombra y en las partes altas, como estos son Psidium, ponerlas un poquito más alta que requiere más luz para que tengamos unas buenas floraciones.
tiene el mismo proceso que en el invernadero. La planta, a medida que va creciendo, cogemos los bulbos de adelante, que son los hijos que están naciendo nuevos, podemos extraer partes de la planta y así poderla reproducir de árbol en árbol, o pasar de un árbol a una matera, o de la matera a traerla a los árboles. Aquí estamos en un sendero natural donde tenemos plantas de orquídeas de la zona. Por esa razón logramos una feliz fecundación. Aquí vemos plantas donde tienen todas las cápsulas donde se encuentran las semillas. Esto ha sido una polinización natural, ¿correcto? Después estas cápsulas, aquí vemos otra planta también llena de cápsulas naturalmente, que es una maxilaria, ¿correcto? Estas cápsulas son las que albergan el polen. Aquí yo partí una semilla previamente, aquí está todo el polen, y este polen se va esparciendo naturalmente, digámoslo así, en el campo. Y aquí ya estamos logrando plantas nacidas naturalmente en su ambiente. Las orquídeas tienen insectos específicos para cada especie. Quiere decir de que como estas plantas son de su ambiente, están en un ambiente natural, estos insectos logran polinizar las flores, y aquí con estas semillas lo que estamos haciendo es esparciendo estas especies por toda la zona. Yo pienso que cuando una orquídea está en su estado natural, hay que bregar a manejarlas en su estado natural. Hay tres aspectos que les quiero decir muy importantes. Uno, de que nunca una orquídea se puede encharcar. Siempre tenemos que tener un medio lo más drenado posible. Dos, de que las orquídeas deben estar bien amarradas en su matera o en su árbol. Si una orquídea está floja, no funciona, porque el sistema radicular nunca se va a acoplar. Y tercero, amor y cariño a las plantas, que haya sensibilidad, que uno esté visitando las plantas permanentemente, que uno les haga la visita y vean cómo se están moviendo y hacia dónde van los brotes, dirigir la floración, darle la mayor cantidad de luz posible a cada brote, a cada floración, y ustedes así tendrán una excelente mata florecida que les va a satisfacer sus corazones. Ahora usted está preparado para dar los primeros pasos en el cultivo y cuidado de las orquídeas y puede sacar el mejor provecho de ellas. Recuerde que las plantas orquidáceas son ornamentales por naturaleza y se ven muy bien tanto en interiores como en exteriores.